Estamos ya preparados con todo el equipo para llevarles lo más completo de la información. Alan Alfaro, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a usted, amigo televidente, y muchas gracias por su preferencia. Vamos a estar en vivo hoy, mañana y el miércoles. Después haremos una pausa y esperamos regresar, primero Dios, el lunes de la próxima semana. Por ahora, iniciamos con la información. Inició la Semana Mayor, hay tanto que hablar del tema, pero más que una nota periodística, en este momento vamos a iniciar esta emisión con un llamado a la prevención. Préstele mucha atención a este reporte. Vamos a escuchar porque vamos a hablar no solamente de las procesiones, vamos a hablar también de las personas que se van al interior de la República, pero sobre todo, como le indicaba, enfocándonos a la prevención para que disfrute de esta Semana Santa en paz y tranquilidad al lado de sus seres queridos. Inició la semana más importante para los católicos. Muchos se quedarán en casa viendo películas, comiendo y relajándose. Y otros participarán de las procesiones, elaboración de alfombras y otras actividades de la época. Y comiendo. Habrá muchos que partirán al interior del país en busca de playas y todo tipo de centro turístico para disfrutar en familia y con los amigos. Y comiendo. Las bebidas estarán a la orden del día por el incesante calor de la temporada y obviamente no faltará quien se tome una de más y se convierta en el personaje de la semana. Y comiendo. No importa la religión que usted profese, lo importante es que cualquier actividad que usted realice con los suyos durante la Semana Mayor, la realice con mucho cuidado, con responsabilidad, con alegría, sin excesos, con amor y jamás olvide que el objetivo central de la Semana Santa es recordar con respeto la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cuídese de los rayos del sol, utilice un bloqueador adecuado, cuídese de gastar lo que no tiene. Las tarjetas aguantan, pero cuando la deuda es grande, el dolor de cabeza es duro. Si va a manejar, no consuma alcohol. Y si ya lo hizo, pues no maneje. Pásela bonito, pásela bien, pásela rico, con mucho cuidado y comiendo. Mucha atención porque vamos con una historia llena de fe y devoción. Esta historia es capturada en la antigua Guatemala, así que de una vez viajamos a la ciudad colonial. Antigua Guatemala es un lugar lleno de costumbres. La cuaresma en esta ciudad no solamente son procesiones, alfombras o altares de velación, también tiene relatos que son parte de nuestra identidad. Este es el caso de un niño que se llama Diego. Él quería ser hermano cargador ya de la procesión de Jesús Nazareno del Perdón de este templo de San Francisco el Grande. Sin embargo, pues cuando viene a tomar su inscripción le faltaba 1 centímetro y los miembros de la hermandad pues hablaron con la mamá de que no se podía porque era muy pequeño. El niño pues triste regresa a su casa. El día Jueves Santo, el día de la procesión, pues toma un turno de aspirante, se lo coloca y se van en la procesión como uno de los devotos más acompañando a Jesús Nazareno, incensariando en el recorrido. Pero siempre notaba que en el último turno, que era el turno 12, siempre había un brazo vacío y con alguna nostalgia volteaba a ver a ese brazo vacío porque en su corazón había nostalgia, quería cargar pero no podía. Había en ese instante 2 niños que se peleaban por el hombro o el brazo vacío que el niño había visto y él pues se queda observando la discusión. En eso viene un miembro de la hermandad, le revisa la cartulina a los 12 jóvenes que discutían y ninguno de los dos tenía el turno. Y él que estaba ahí cerca, se acerca al miembro de la hermandad, le da vuelta a su cartulina y dice turno 2. Brazo 13. Dieguito, el niño de nuestra historia, se queda admirado, observa su cartulina y no lo cree. Es turno 12, brazo 13. Y pues emocionado, mete el hombro, carga. Ese niño lloraba de alegría, ese niño estaba contento, no creía lo que le había pasado. Al finalizar el cortejo, pues regresa con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, se abrazan juntos y todos observan la cartulina, justamente es turno 12, brazo 13. Algo increíble, desde aquel día, Dieguito, el niño de nuestra historia, sigue siendo cucurucho de Jesús Nazareno del Perdón. Estos son algunos de los relatos
que también forman parte de la Cuaresma y la Semana Santa antigüeña, que como decíamos al principio no solamente es velaciones, alfombras y procesiones, también tiene bonitos relatos que son parte de nuestra Cuaresma, de nuestra Semana Santa que muy pocos conocen, y este es el caso de Dieguito, el cucurucho de Jesús del Perdón. Los relatos de la Cuaresma en nuestro país, definitivamente hay que hablar de procesiones, pero antes de hablar de procesiones vamos a hablar de otra actividad justamente previo a esa actividad religiosa. Vamos a hablar de la elaboración de las alfombras. Esta actividad en particular viene a manifestar la creatividad de los guatemaltecos, pero además se trata de una actividad que une a las familias, muy importante definitivamente. Muestra de fe y arte sincronizados en polvo de acerrín de colores, aromas, formas y texturas cargadas de imaginación. Es una fusión de sincretismo religioso y cultural que destaca a nivel mundial al guatemalteco devoto en Semana Santa. Las alfombras de acerrín, flores o frutas constituyen una de las características más importantes de las celebraciones de Semana Santa guatemalteca. La influencia española de las Islas Canarias en Tenerife e Isla de La Gomera, en donde se elaboraban alfombras desde tiempos remotos, confeccionadas con tierras de colores, arenas y flores. Consistía en sembrar el suelo, por donde debía pasar la procesión del Corpus Christi, de remaje plantas olorosas como el romero, que junto a los pétalos de rosas que se echan al paso del Santísimo Sacramento, crean un ambiente especial, medio campesino, medio urbano, por donde había de pasar la procesión. En Guatemala, los franciscanos tuvieron a su cargo la mayor parte de la evangelización en Guatemala y mantuvieron la tendencia a favorecer la religiosidad popular. Elaborar una alfombra significa para la comunidad católica agradecer un favor o un milagro y se convierte en una de las tradiciones más lindas y elaboradas del año. La tradición de elaborar alfombras religiosas tiene como base bíblica el pasaje del libro según San Mateo, capítulo 21, versos 7 al 9. Esta fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde la gente le recibió con gritos y aclamaciones, extendiendo a su paso mantos y palmas. En ese entonces, a los reyes o soberanos eran recibidos de la misma manera, y es a partir de esta historia que la tradición de elaborar alfombras se fue desarrollando a través de la época. Pero, ¿qué sería de la Semana Santa sin las procesiones? Justamente vamos a hablar de la llegada de estas procesiones a nuestro país, también la solemnidad que representan y además un poco de la reseña de la historia de las mismas. Le presentamos entonces justamente toda esta algarabía que se vive en esta época. Recordemos que son varias las procesiones, muchas de ellas de hecho ya han salido tanto en la ciudad colonial como en el centro de la capital guatemalteca, incluso en algunos otros departamentos, y también estarán pues justamente próximamente también saliendo en estos días. Vamos a hablar ahora justamente también de las tradiciones culinarias, de la gastronomía de esta época justamente propia de la Semana Mayor. Torrejas y molletes, pescado seco o a la vizcaína con tamalito de chipilín, garbanzos en miel, buñuelos, mole. A más de algunos se le hizo agua a la boca. Y no es para menos, es que para Semana Santa los platillos típicos y la gastronomía guatemalteca resaltan en cada esquina que usted visite, ya sea en actos procesionales o en el interior del país. Una de las costumbres de Cuaresma y Semana Santa que aún prevalecen en el país, en la de guardar el viernes de Cuaresma, viene el que no se come carne roja, por lo que predominan los platillos con base de pescado. Un buen caldo o ceviche son bien disfrutados, acompañados de un fresco de súchiles, bien frío, o qué tal uno de chilacayote. Los guatemaltecos somos de buen diente, dirían las abuelitas, y para muestra un botón. No faltan los elotes locos bañados en mayonesa y queso duro, o qué tal unas tortillas con queso, unas garnachas o tostadas con salsa, guacamole o frijol. Es justo para estas fechas que los del buen comer disfrutan al máximo comer lo típico y las recetas guardadas por nuestras mamás o abuelitas para comer en familia en esta Semana Santa, parte fundamental del patrimonio cultural intangible de la nación.
Hay tanto que hablar realmente cuando se habla de la Semana Mayor. Ya vamos a hablar de las procesiones una vez más de manera más específica, pero por ahora vamos a hablar también de las personas que disfrutan de viajar a todos esos rincones hermosos que tiene Guatemala. La ciudad capital queda descongestionada por estos días. La mayoría de guatemaltecos se organiza y viaja a los distintos lugares turísticos del país para disfrutar entre amigos o en familia. En las distintas paradas de autobuses se observa familias enteras que viajan a visitar a sus seres queridos en el interior de la República. Otros simplemente aprovechan este descanso para conocer la belleza natural o las tradiciones propias de la época. Ese movimiento vehicular genera caos en las carreteras, principalmente aquellas que van en dirección a las playas o bien a los sitios de recreación más emblemáticos del país. Los viajeros también aprovechan la Semana Mayor para relajarse de la presión del trabajo y los contratiempos que genera el tránsito de la ciudad. Se calcula que alrededor de 100,000 personas abandonan la capital. Algunos lo hacen desde este lunes santo, aunque la mayoría después del mediodía del miércoles santo. Antigua Guatemala, municipios turísticos de Sololá, Retaluleu y el puerto de San José en Escuintla son lugares más concurridos por los guatemaltecos. Aunque existe otro grupo de personas que prefiere abandonar el territorio nacional y viaja con sus familias a países que también son de destino turístico. Importante semana la que estamos viviendo en Guatemala. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de las procesiones que se celebran en nuestro país. Definitivamente actividades únicas, de mucha fe, de mucha devoción en el centro de la capital guatemalteca, en Antigua Guatemala principalmente, aunque realmente esto se extiende a los 22 departamentos. Totalmente, hablaremos de ellas y de todo lo que representan justamente en esta Semana Mayor. No se vaya porque ya regresamos con más de T13 Noticias. El 25. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Recuerde que es noche de lunes. En unos minutos vamos a presentarle su segmento favorito, El Visor. Por ahora vamos a hablar de la importante requisa que realizó la Policía Nacional Civil, por supuesto en coordinación con otras autoridades del Estado. Esto con el objetivo de ingresar a una de las cárceles más peligrosas de nuestro país. Más de 1,000 policías en coordinación con 600 agentes del sistema penitenciario y personal del Ministerio Público participaron de este exitoso operativo ejecutado en la Granja Penal Canadá, Escuintla. Los uniformados irrumpieron en ese penal con el objetivo de localizar cualquier tipo de ilícito y lo consiguieron. Encontraron machetes, hachas, equipos de sonido y televisores de última generación que no fueron autorizados, computadoras, armas hechizas, cuchillos y otros objetos que bien pudieron ser utilizados para lastimar e incluso matar a cualquier persona. Pero lo más importante sin duda es que las autoridades aseguran haber evitado una fuga masiva de esa cárcel. Había un túnel de al menos 70 centímetros de diámetro. No estaba terminado, pero sí bastante avanzado, según las autoridades pertinentes, y creen que por ese agujero, al estar terminado, escaparían reos de alta peligrosidad que cumplen condena en esa cárcel. La Granja Penal Canadá fue construida para albergar un máximo de 600 privados de libertad, pero en la actualidad hay casi 3,000 personas en ese sitio, lo que viene a dificultar que las autoridades pertinentes tengan el control de la situación. Las cárceles guatemaltecas funcionan bajo las órdenes de los mismos reos en muchos casos y por eso es importante que se haga lo necesario para evitarlo y que realmente hablemos de sitios para cumplir condena, no de centros de operaciones delincuenciales. Y después de este importante operativo al sur del país, las autoridades del Ministerio de Gobernación ofrecieron una conferencia a la prensa. A continuación le mostramos los detalles. Luego de que la Granja Penal Canadá en Escuintla fueran localizados varios artefactos cortopunzantes y un túnel de 72 centímetros de diámetro, las autoridades de Gobernación asumen que los reos pretendían realizar una fuga masiva. Es increíble el hecho de que el día de ayer hayamos encontrado el número de machetes y hachas que fueron encontrados en la Granja Canadá. La percepción de las autoridades superiores de la PNC es que se estaba fraguando un escape masivo
y estas hachas iban a ser utilizadas para romper las mallas internas y externas. Adicionalmente, en la Granja Canadá encontramos un boquete que era de 72 centímetros de diámetro por 90 centímetros de profundidad, que también estimamos iba a ser utilizado como una forma de escapatoria. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, recalcó que si las investigaciones arrojan vinculación de estos actos y decomisos con autoridades del centro carcelario, harán que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Esto como parte del proceso de depuración que ha iniciado la cartera. Y si nosotros encontramos una responsabilidad directa por parte de las autoridades de ese centro, vamos a interponer las denuncias penales correspondientes. Para nosotros, y siguiendo la línea que escucharon hace un momento del señor presidente, el proceso de la depuración de los servicios de seguridad nacional son importantes. Estamos claros que habemos más buenos que malos, pero, y este es un mensaje para todos aquellos funcionarios del Ministerio de Gobernación que eventualmente puedan estar involucrados en actos criminales o delictivos, vamos a hacer que la ley caiga encima de ellos con toda la fuerza. Bien, vamos ahora con información judicial. Por cierto, se empiezan a estancar los casos debido a la pausa que se hace por el descanso de la Semana Mayor y todo va a continuar la próxima semana. Entre esos casos destaca el juicio, el debate oral y público que se ventila en contra de militares retirados, sindicados de haber participado en la desaparición del adolescente Marco Antonio Molina Teyssen. Esto ocurrió en la década de los 80. Durante la audiencia de este día, los juzgadores escucharon el informe de una perito de nacionalidad argentina. Ella realiza un estudio comparativo sobre la desaparición forzada entre Guatemala y el país de donde proviene. Son enjuiciados los militares en situación de retiro: Manuel Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Edilberto Letonas Linares. El juicio continuará, como ya le había indicado, la próxima semana. Cambiamos de tema, ahora hablamos de la sede de obras sociales del Hermano Pedro, este importante hospital que opera en la antigua Guatemala y que anualmente ayuda a miles de personas. La sede de las obras sociales del Hermano Pedro es un hospital ubicado en la ciudad colonial. Anualmente atiende alrededor de 100,000 pacientes que llegan en busca de atención médica, pero principalmente por fe. Un hospital que atiende sin costo alguno a los más necesitados y vive de donaciones para poder cubrir las miles de necesidades. Tenemos la gran bendición de que el pueblo de Guatemala y gente de fuera de Guatemala siempre nos han venido a ayudar económicamente, con comida, con donación de ropa, con, en el caso médicos, equipo médico, insumo médico, que nos ayuda a prestar los servicios que prestamos diariamente. Un hospital con una trayectoria de cientos de años en el que muchos de sus pacientes se ven agradecidos con la generosidad y la atención de los médicos y convencidos que fueron sanados por fe. Nosotros, como el hospital, el edificio está en uso desde hace 350 años, siempre como hospital. Hace 37 años ahí sí que fue entregado a la Orden de Frailes Franciscanos y aquí se creó Obras Sociales de Santo Hermano Pedro. Este hospital está ahí sí que dedicado a atender a la población más vulnerable acá en Guatemala. Nosotros, ¿qué es lo que trabajamos acá? Trabajamos atención médica general. Tenemos un equipo de médicos que atienden en todas nuestras clínicas, 25 clínicas. Una parte de ellas son para medicina general. Tenemos especialidades, ginecología, pediatría, urología, también tenemos otras especialidades y atenciones como fisioterapia, en las cuales tratamos de darle atención médica de calidad a todas las personas que nos visitan diariamente. Y este hospital nace con él, para los más pobres, luego se convierte en un hospital nacional y en 1976 es destruido por el terremoto y en el año 80-81 Fray Guillermo Bonilla Carvajal comienza a reconstruir el hospital lentamente
El edificio como tal es un edificio que es de la municipalidad. Ellos lo han entregado a esta obra social. Al no tener ingresos fijos, el hospital muchas veces ha estado al borde de la crisis ante la falta de medicina, comida para los enfermos y espacios para poderlos atender. Pero siempre existe un milagro. Sí, es increíble cómo los voluntarios aparecen. Y nosotros siempre decimos que es el hermano Pedro que los envía. A veces tenemos, por ejemplo, mucho azúcar y los entregamos a otras entidades de beneficencia. Y en la misma noche nos aparecía más azúcar. En Virgen de Socorro, las puertas, llegó un señor y dijo, bueno, vamos a hacer las puertas para la obra. Apareció otro, yo pongo las chapas de la obra. Y así cada día aparece un grupo de personas de buena voluntad, de todos los extractos sociales, a ayudarnos. O sea que es una obra que la misericordia de Dios, la divina providencia está presente todos los días. El hermano Pedro, natal de las Islas Canarias, Tenerife, España, llegó a Guatemala por labor social, sin imaginar que se quedaría para siempre. Aquí vivió y murió. El hermano Pedro es el único santo que está enterrado en tierras guatemaltecas y está aquí en Antigua, en el templo de San Francisco, que es su santuario. El hermano Pedro fue beatificado en 1980 y canonizado en Guatemala en 1982 por San Juan Pablo II. Bien, tal y como lo habíamos adelantado, vamos a retomar el tema de la Semana Mayor y justamente vamos a hablar de una de las actividades más importantes en estos días. Las procesiones también son importantes en la Semana Mayor, principalmente porque recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en un hecho que ocurrió hace más de 2000 años. Normalmente en estos cortejos participan distintos colectivos, agrupados en cofradías o hermandad religiosa, bajo el reconocimiento eclesiástico. Estas personas se encargan de llevar en hombros las andas de Cristo, Virgen María, María Magdalena y el apóstol San Juan, adscrito a un pasaje de la Biblia. El origen de las procesiones en Guatemala se remonta a la época colonial y su influencia española, período en el cual se establecieron las primeras cofradías y se mandaron a hacer las primeras imágenes que eran usualmente talladas por artistas guatemaltecos y cargadas en pequeñas andas. En el centro histórico de la capital y en Antigua Guatemala llegan cientos de personas el jueves y viernes santo para observar las andas procesionales más grandes que llevan en escena los momentos que vivió Jesucristo antes y durante su crucifixión. Al volver, prepárese, viene el visor de los muchachos de T13 Noticias. Y más adelante, horas por Canal 13. Noche de lunes, gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias, el segmento que muchos de ustedes esperan y como siempre, el agradecimiento para todas las personas que envían sus videos vía WhatsApp al 5510-7357. Y como siempre también todos los lunes en este momento, que no lo moleste nadie, dele volumen a su televisor, prepárese, despéjese la mente, infórmese y diviértase un momento con su segmento favorito, el visor de los muchachos de T13 Noticias. Hoy iniciamos con el ejemplo de lo que no se debe hacer. Las tardes de Malaya. Se trata de una cantina en algún rincón de Guatemala. Todo bien, hasta que en una de las mesas fue captada esta mujer con una niña en brazos y la bebé poniendo la boca en una botella de cerveza. Hablamos de una niña, señores. En serio, hagamos las cosas bien. Cuidemos y eduquemos a nuestros hijos para que mañana sean personas ejemplares. Y si hablamos de alcohol, cuidado con los excesos. Cuando el consumo es irresponsable, las cosas cambian drásticamente. ¿Para cuándo me llevas a Praus? Para andar tomada. Por eso, cuidado con los coches.
literal. Y que conste que el exceso no discrimina, no conoce género. El metido andaba allá por la Aguilar Batres cuando se encontró a esta señorita. Estaba ebria, de madrugada, sola, expuesta y evidentemente en peligro. El metido trató de ayudarla, pero no quiso. Dijo que su marido la abandonó en un antro y que quería abordar un taxi, pero no tenía un solo centavo para pagar. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Incluso hubo un momento donde se agarró del timón de un taxi y cuando el hombre aceleraba la marcha, ella caminaba y hasta llegó a correr a la par del vehículo. Sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda con el fuego del atardecer. Arde la hierba. Se subió, pero el hombre le abrió la puerta una vez más para que se bajara. Sin dinero, nadie quería llevarla a ningún lado. Insisto, el exceso, señores, no lleva a nada bueno. Fíjese bien y cuente cuántas veces cayó al suelo esta mujer. ¿Qué vas a hacer si salí en la tele? No te conozco. Finalmente, corrió hasta un antro en la misma zona donde se supone que la abandonó el marido. Y allí, una vez más, el aterrizaje fue forzoso. Con este bailecito especial que huele a paraninfo y sabe a comparsa, como cuando te salís del chance para ir a la huelga de Dolores. Otra forma de ver noticias, el visor, los muchachos. El segmento que muchos de ustedes esperan en unos minutos va a estar ya colgado en nuestro canal de YouTube y mañana también en TN Todo Noticias a las 15:30 horas tenemos la repetición de este segmento El Visor de T13 Noticias. Para finalizar, en el caso de la mujer también que fue grabada en cercanías del Aguilar Batres y el Trébol, pues insisto una vez más, el Cazanoticias Germán Cabrera trató de ayudarla, solicitó algún número de teléfono para algún familiar que llegara por ella, pero se negó a hacerlo lamentablemente bajo los efectos del licor y finalmente terminó ingresando una vez más al antro donde usted pudo observar. En ese lugar ya no se podía grabar porque es un lugar privado. El Visor, otra forma de ver noticias. 21 horas.
por Canal 13. Al volver, infierno en Rusia. Era investigada por las autoridades. Vamos ahora con el detalle del homenaje póstumo que se le brindó a un policía, a un agente de la Policía Nacional Civil que falleció en cumplimiento de su deber. Esto ocurrió en Jalapa. De esta manera, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación rindieron un homenaje póstumo al agente Armando Lajuj, quien murió en cumplimiento de su deber el pasado viernes en San Pedro Pinula, Jalapa. Este reconocimiento por parte de las autoridades se efectuó en la sede de la institución policial, donde llegaron altos mandos de la PNC y el titular de la cartera del Interior, Enrique Dejengart. Compañeros y familiares también participaron en el homenaje póstumo. El ministro animó a los integrantes de la Policía Nacional Civil a estar comprometidos aún más con el país y hacer cumplir el deber tal y como lo manda la ley, al tiempo que reconoció como héroe al agente fallecido. El uniformado caído era originario de Rabinal, Baja Verapaz. Tenía 2 hijos, pero un tercero viene en camino, ya que su esposa tiene 7 meses de embarazo. Vivió con su familia por muchos años en la capital y tenía 3 años y 1 mes de prestar servicios en la PNC, destacando en la comisaría de San Pedro Pinula, Jalapa. El pasado viernes, el agente fallecido realizaba junto con otro compañero un operativo de seguridad ciudadana en la aldea Piedras Negras. La radiopatrulla en la que viajaban fue interceptada por un grupo de sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones. Noticias, un fuerte abrazo, Evelyn, que Dios te bendiga mucho y que sean pues muchísimos años más. Definitivamente, en nombre de todos los que hacemos posible T13 Noticias, el saludo de manera especial para nuestra excelente amiga Evelyn Santizo. Muchas felicidades, que Dios te bendiga, Evelyn, y que te permita celebrar muchos cumpleaños más al lado de las personas que te queremos. Con este saludo muy especial nos vamos a despedir entonces en esta noche y además con el mensaje de Evelyn que dice que todavía sopla. Todavía sopla, afortunadamente. Felicidades, buenas noches a usted, amigo televidente, y hasta mañana. Que descanse.